1946. Un fior noruec, un poal de calç, un exjugador de la NBA, un àrbitre veterinari, un poc dormilega, i un escriptor americà duit al cinema per Richard Gere. Tots aquests ingredients es varen barrejar a la fi dels anys 40, principis dels 50, en la història que ens conta avui Ernesto Ramón Fajarnés, en Cistelles del passat. Ell fou membre d'un dels primers equips de bàsquet de l'època i li acompanyen el seu fill, Mariano Ramón, i el seu net, Joan Ramón, tots jugadors de bàsquet. Yo jugué en el Púnic. En el Púnic. ¿Y en qué época? Pues yo debí empezar a jugar en el año 75 seguramente. 75. Aproximadamente, puede ser 74 o 74, 75, y debí jugar pues 5 o 6 años. ¿Y en qué puesto jugabas? Alero, Alero. sí, Alero tirador. alero tirador. Sí. Alero tirador. Tenía mucha puntería. Yo era más base escolta. Jugabas de base. Sí. ¿Y en qué club jugabas? Estuve jugando en Sarreal. En Sarreal. Sí. Pues era un plan entre amigos, algún soldado. A los 2 años ya fundamos un equipo. Joe Moe Dingo, nombre de un fiord noruego. El jefe, diríamos, del equipo era Borrell, pero nos llamábamos Joder Coemo Dingo y aquí salía en el diario de Ibiza. Fuimos los primeros ibicencos que fundamos un equipo, pero había equipos de infantería y de artillería. Había un equipo americano, nosotros, y 2 equipos de infantería y 1 de artillería. Al lado de la fábrica Ventosa había un solar, que ahora aún queda un trozo de solar de este, y jugábamos en aquel solar. De tierra era, pero con cal, las pintábamos con cal cada día, pero solo pintábamos el contorno del campo, no pintábamos nada más. En Ventosa estuvimos jugando a cierto tiempo. Después jugamos en un solar que hay enfrente de la clínica Alcántara. Después jugamos detrás de las monjas. La Consolación. De la Consolación, sí. Y en el Portal Nou. El día que llovía mucho, no se podía jugar. Pero era un terreno llano y lo que intentábamos era no jugar en el Portal Nou, porque claro, allí lo que había era piedra picada y si caías dejabas media piel y aquello era durito una caída allí. De Álbrito hacía que había sido jugador de baloncesto por Valladolid y por allí. Y él era veterinario. Y era un veterinario. Veterinario y hacía de árbitro. Y lo teníamos que ir a llamar 1 hora antes de empezar el partido para que se despertase y se vistiese. Porque era un juerguista, todo. Y jugaba muy bien al baloncesto. Él jugaba muy bien. Lo que no quería jugar, así por la liga, es decir, tener la obligación de tener que jugar a ciertas horas y todo eso. En aquel entonces, de Ibiza, el primer jugador, bueno digamos, ¿no?, que ha habido en Ibiza ha sido Roberto Pereira. Y este era el que nos enseñó. Las camisetas, la nuestra era una camiseta amarilla.
tenía un equipo de Alicante, porque yo estudiaba en Alicante y por esto pues había a veces un equipo de Alicante, que quizá no era un equipo, sino 8 jugadores de baloncesto de Alicante que hacían un equipo para venir a jugar contra nosotros. Y jugaba con Obras de Puerto, un gran equipo. Y normalmente solo jugaba en Alicante capital, porque si teníamos que salir, como yo estudiaba, el lunes a lo mejor me habría perdido clases. Y solo jugaba con este equipo los días que jugábamos en nuestro campo o que jugábamos cerca, que regresábamos el mismo día. Partido ganado, 100 pesetas. Partido empatado, fuera campo, 50 pesetas. Y nada más. Pero fueron los primeros zapatos regalados por el baloncesto de Ibiza y Formentera. Eso sí, eso seguro. Y había jugado en Ibiza, había aprendido en Ibiza con un americano. Pasta tenía a punta pala y mujeres. Y el tío había ganado mucho dinero jugando al baloncesto en Estados Unidos. Había sido profesional, porque cuando vino a Ibiza ya tenía 45 años o más. Pero jugaba con nosotros y nos enseñó. Era más bien tirando abajo que alto, pero era una maravilla. A los 50 y tantos años. Todo lo que sé de baloncesto me lo enseñó él. Clifford Irving, ¿no? Clifford Irving jugó contigo también, ¿no? Sí, sí. Pero siempre jugó contra mí. Nunca jugamos en el mismo equipo, nunca. Jugaba con el equipo de los americanos y no jugaba contra mí. Pero ganábamos nosotros. Teníamos un gran equipo. Y ellos no, porque ellos eran gente que jugaba juntas por primera vez. Y claro, el conjunto les fallaba, las individualidades no, pero conjunto sí. Nosotros teníamos conjunto e individualidades. Y después nos íbamos a pasear o lo que sea, todos juntos. Éramos amigos. Clifford Irving era un tío que medía 2 metros o un poco más, escritor, y mujeres las tenía a punta pala. Se hizo famoso porque fue el que falsificó Sí. las memorias de Howard Hughes. Esto era un partido que hicimos contra los de infantería. Y los de infantería se habían reforzado con 2 que les habían venido de fuera. Y entonces, en vez de ser un equipo de Ibiza que jugase contra ellos, que éramos nosotros los respetados, pues buscamos a alguien que fuese bueno, aunque no fuese de nuestro equipo. Y nos reforzamos con, de aquí, 4. Borrell,
en Costa, Costa de la Fonda Costa. de la Fonda. En Xico, d'aquest ara no me'n record, Toni Marí Calvet, Toni Marí Calvet, fue presidente del Consell, sí. és militar, Basetes, Bassetes. militar, en Jaume Mates de la Rellotgeria, Antoni Bonet, que fue campeón de salto de pértiga y... sí, todo tipo de deporte, y sabía jugarlos todos. Era un tío fenomenal, porque a baloncesto, Un atleta. claro, era un atleta. Ahora hay un memorial de listas o día de atletismo que lo recuerda. Sí, un memorial Antonio Bonet, sí. Sí. Y Alberto Oliver. Normalmente todos los de arriba formaban un equipo que era el Juventud, que era el de Falange. Y nosotros éramos el Joeco de Moderingo. Joan, Ferrer, Bonet, Busquets y Oliver, y en el Unión Costa, Borrell, Palau, Ernesto y Riera. Ernesto, que era tu abuelo. Borrell era el que dio el nombre. Inventor al equipo de- del nombre. Este. Claro, y la gente lo que no sabe, cuando ve un resultado de esos, que yo leí la crónica, parece un partido de fútbol que acaba 15-2, pero en aquella época de Ernesto no había cronómetro. No. Y podías estar en medio cancha todo el tiempo que quisieras. ¿Verdad? Sí, pero había un árbitro que las pelotas eran una vejiga de goma, que es lo que se hinchaba dentro de un envoltorio de cuero. Pero este envoltorio de cuero era o muy antiguo o mal hecho. No teníamos un duro para comprar una pelota. Los americanos jugaban con la suya. Pero el partido no dejaban, ¿no? Sí, contra los americanos, pero después contra los demás. Jugábamos con las pelotas que teníamos de Falange, que no era redonda del todo. ¿Eran redondas o cuadradas?